Bienvenidos a solopapelyboli.com. En este vídeo vamos a tratar un ejercicio que me han mandado como duda por correo electrónico y que es sobre microeconomía, concretamente sobre la teoría de la producción. Nos piden calcular un equilibrio de una empresa de competencia perfecta, calcular sus costes, etcétera, etcétera. Nos dicen lo siguiente, dicen que una empresa posee, vamos a poner por aquí los datos, aquí arriba a la izquierda, una función de costes que es igual a 8x al cubo menos 180x al cuadrado más 2000 por x más 2352. Ese es el único dato que nos dan inicialmente, la función de costes de esta empresa, siendo x la cantidad de unidades producidas por la empresa, la producción, ¿no? Y c, pues la función de costes totales de la empresa. En el apartado A nos piden, dado que sabemos que el precio de venta del producto P es igual a 1664, que obtengamos el máximo beneficio de la empresa. Es decir, la producción que maximiza dicho beneficio y el valor de dicho beneficio. Para ello aplicamos la condición de máximo beneficio de una empresa competitiva, que es precio igual a coste marginal. El precio lo conocemos, lo podemos sustituir directamente. Nos quedaría 1664 igual al coste marginal, y el coste marginal es simplemente la derivada de la función de costes. La derivada de 8x al cubo es 24x al cuadrado, la derivada de 180x cuadrado es 360x, la derivada de 2000x es 2000 y la derivada de 2352, que es 0. Así que nos queda esta expresión de aquí que vamos a intentar despejar para luego resolver la ecuación de segundo grado que nos va a quedar. Voy a pasar este término aquí a la izquierda hacia la derecha restando, de modo que nos queda 0 igual a 24x cuadrado menos 360x más 2000 menos 1664, que es 36. Si os fijáis, podemos simplificar. Si no os dais cuenta de que se puede simplificar, no pasa nada, el ejercicio os va a quedar igual. Pero si os dais cuenta de que se puede simplificar, hacedlo. Se puede dividir entre 12, ¿vale? Digamos que quedan números exactos al dividir entre 12, así que si dividimos todo entre 12 a ambos lados del igual, nos queda 0 igual a 24 entre 12, que es 2x cuadrado, menos 360 entre 12, que es 30 por x, ya iba a poner 12, perdón, y luego más 36 entre 12, que es 3. Vale, y nos queda una ecuación de segundo grado que ya sí que no podemos simplificar más y que es muy fácil de resolver, ¿verdad? Como sabemos, una ecuación de segundo grado se puede resolver con la siguiente fórmula: menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo ello partido 2a, siendo a, b y c estos términos que aparecen aquí. Este 2 sería la a, este menos 30 sería la b y este 3 sería la c. Bien, aplicando esta pequeña regla, este pequeño truco matemático que nos enseñan en el cole de pequeños, pues obtenemos el resultado final. Sería menos b, pues menos 30, que es más 30, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, 30 al cuadrado, o sea, bueno, menos 30 al cuadrado, menos 30 por menos 30 es 900 en positivo, porque menos por menos es más. Y luego tenemos menos 4 por a por c, o sea, menos 4 por 2, que es 8, por 3, que es 24. Y luego todo ello partido 2 por a, o sea, partido 2 por 2, que es 4. Vale, nos va a quedar entonces que x va a ser igual a 30 más menos la raíz cuadrada de 900 menos 24. Aquí permitidme que eche mano de la calculadora, porque en este ejercicio han puesto números bastante grandes, los cuales pues no son fáciles de calcular a ojo. De hecho, ni siquiera da exacto, lo cual es una pena. La raíz cuadrada de 900 menos 24 es 29,6. Todo ello partido 4. Vale, nos van a salir dos resultados, desgraciadamente. Ya digo que han elegido unos números bastante feos, bastante desagradables. Y si os dais cuenta, nos quedan dos resultados posibles, ¿vale? Porque 30 más 29,6 es 60,6. Y 60,6 entre 4, pues 15,15. He dicho bien el número, 59,6 entre 4. Vale, no, 14,9. Primer resultado, que x sea 14,9. Segundo resultado, 30 menos 29,6, o sea, 0,4 entre 4, que es 0,1, una producción mucho más pequeña. Estas dos producciones, tanto la una como la otra, deberían dar el mismo nivel de beneficio. Estas dos maximizan el beneficio de la empresa dando exactamente el mismo beneficio. Elegid cualquiera de las dos, que el resultado os va a dar el mismo. El caso es que la empresa, normalmente en microeconomía elegimos el valor más alto de los dos, ¿de acuerdo? Cogeríamos x1 igual a 14,9. Pero ya digo, realmente las dos podrían ser respuestas perfectamente válidas. ¿Cuál es el beneficio que obtiene la empresa
Si produce 14,9 unidades de X, el beneficio se calcula como ingresos menos costes. O sea, precio por cantidad menos los costes, que son la función de costes que tenemos ahí enorme. O sea, 8 por X al cubo menos 100 por 80 por X al cuadrado más 2000 por X más 2352. Sustituyendo el valor que X es 14,9 o, da igual, sustituyendo el valor 0,1, sustituís en el valor de la X y el precio, que también lo conocemos, que es 1664, sustituimos, cogemos la calculadora, operamos y nos saldrá el máximo beneficio que puede obtener esta empresa. Lo dejo indicado para que lo calculéis vosotros, para que el vídeo no se haga demasiado largo y pueda seguir avanzando. Apartado B. El apartado B nos pide hallar la función de oferta de la empresa. La función de oferta de la empresa que normalmente simbolizamos con X, con el superíndice S. ¿Cómo se calcula una curva de oferta de una empresa? Pues aplicando exactamente la misma condición de máximo beneficio que tenéis ahí arriba. Precio igual a coste marginal, pero con una gran salvedad, con una gran diferencia. El precio no lo sustituimos, lo dejamos indicado como si fuese una incógnita más, ¿vale? Porque la curva de oferta tiene que depender del precio, así que el precio lo dejamos como incógnita. Aunque lo conozcamos, lo dejamos como incógnita para calcular la curva de oferta y nos queda que el precio es igual a el coste marginal, que es la derivada de la función de costes que ya obtuvimos antes, 24x cuadrado menos 360x más 2000. Y esta es la curva de oferta de la empresa. Si la dejamos así, es correcto a medias. Así que vamos a profundizar un poquito más. Existe la opción de despejar la X, ¿de acuerdo? Podríamos despejar de aquí la X y obtener la curva de oferta con la X despejada. Pero más importante que eso, más importante que despejar la X, que bueno, realmente no tiene mucho problema. Os voy a explicar cómo se haría por si acaso, por si os lo piden en vuestra universidad. Pocas universidades lo piden porque es un jaleo y en el fondo es lo mismo pero despejado al revés. Pasaríamos la P que está sumando a la derecha restando, de modo que nos queda 0 igual a 24x cuadrado menos 360x más 2000 menos P, y resolvemos la ecuación de segundo grado. X sería igual a lo mismo de antes, menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC partido 2A. Entonces, operando, bueno, mejor dicho, primero sustituyendo nos queda que X va a ser igual a menos B, o sea, menos por menos 360, pues 360 más menos la raíz cuadrada de B cuadrado, o sea, de 360 al cuadrado menos 4 por A por C, o sea, 4 por A, que es 24, por C. Ojo, en este caso, el 24 es la A, el 300 menos 360 es la B y el 2000 menos P es la C. Ojo, todo el 2000 menos P. O sea, 24 por 2000 menos P. Y todo ello partido 2A. 2 por 24, que es 48. Y esta sería la expresión de la curva de oferta del bien X despejada con la X a la izquierda del igual, que es como se suele hacer, ¿vale? Realmente con la X despejada a la izquierda del igual. Lo que pasa es que veis lo que os queda. Queda aquí un horror de expresión matemática que ni siquiera me he molestado en operar un poco o en simplificar porque es una pérdida de tiempo, no vais a ganar nada. O sea, siempre os va a quedar una constante más o menos raíz cuadrada de un batiburrillo aquí de números y letras partido otro número. O sea, no se gana nada intentando simplificar. Por eso, muchas veces, esta curva de oferta se deja de esta manera y ya está. Porque se sabe que cuando tienes que el precio es igual a una ecuación de segundo grado, un polinomio de segundo grado, al despejarlo te queda una cosa horrible que tampoco es muy manejable. Vale, entonces algunas universidades piden esto, pero son pocas. Normalmente la mayoría lo admiten con esto, pero sigue estando a medias la respuesta. Porque aquí hay un punto clave. Existe un punto llamado el mínimo de explotación de una empresa. Un punto por debajo del cual la empresa decide cerrar, ¿vale? Si la empresa tuviese que vender a un precio muy bajo, se vería obligada a cerrar. Y hay que indicar ese punto cuál es. Y ese punto que estoy diciendo, ese mínimo de explotación por debajo del cual la empresa no produciría, hay que expresarlo para dar una respuesta definitiva a la curva de oferta de una empresa. El mínimo de explotación se calcula minimizando el coste variable medio de la empresa. Así es como se obtiene el mínimo de explotación. Así que vamos por partes. Vamos a calcular ese mínimo del coste variable medio. Primero, calculando el coste variable. ¿Qué es el coste variable de una función de costes? El coste variable de una función de costes, lo tenemos aquí arriba, es la parte que contiene a la variable X, en este caso la cantidad producida, mientras que el término independiente o el término constante son los costes fijos. De hecho, un truco rápido para saber si vuestra función de costes es de corto plazo o de largo plazo es mirar los costes. Si una empresa posee
costes variables y un término independiente, una constante suelta, que son los costes fijos, en ese caso la función de costes es de corto plazo. Si esta función de costes no hubiese tenido término independiente, si no hubiese tenido ningún término constante, todos los términos hubiesen dependido de la variable x, sería de largo plazo. Bueno, no es importante aquí. Los costes variables son la parte variable de la función de costes. 8x al cubo menos 180x cuadrado más 2000 por x. Sigo. El coste variable medio se calcula tomando los costes variables y dividiéndolos entre x. Al dividirlos entre x nos queda 8x al cuadrado menos 180x más 2000. Y luego ya por último, si quieres minimizar el coste variable medio, o bueno, cualquier otra función de este mundo, simplemente tienes que derivar dicha función tomando x como variable e igual a 0. Vale, derivas e igualas a 0 y ya estás minimizando la función. O sea, minimizar o maximizar es muy sencillo. Derivas igualas a 0 y ya estás minimizando o maximizando. Si derivamos esta función e igualamos a 0, nos quedaría 16x menos 180 y ya está, porque la derivada de 2000 es 0. Queda 16x menos 180 igual a 0. O sea, fijaos que nos queda una ecuación muy sencilla de una sola incógnita. 16x sería igual a 180, así que el valor de x que se corresponde con el mínimo de explotación sería de 180 entre 16, que echando mano de la calculadora sale 11,25. O sea, si la empresa produce 11,25 unidades de x, se encuentra en su mínimo de explotación. No puede producir menos de 11,25 unidades de x. Se puede hacer una representación gráfica de esto que estoy hablando aquí. La representación gráfica la hago aquí en pequeñito. Y la idea es la siguiente. Se pone precio en el eje vertical, cantidad de x en el eje horizontal. La curva de coste marginal tiene este aspecto en general, que es el aspecto de este caso, coste marginal. Si os fijáis, el coste marginal lo hemos calculado antes, si es 24x cuadrado, tal. Es una parábola, ¿no? Es un polinomio de grado 2, una parábola tendría más o menos ese aspecto. Si os fijáis, la otra curva que hay que dibujar es el coste variable medio. Y el coste variable medio también es otra parábola. No hace falta que os compliquéis la vida calculando el punto de corte entre ambas curvas porque siempre queda más o menos por aquí. El coste variable medio también es una parábola. Me ha quedado esta parte un poco recta. Debería ser más curvada hacia arriba. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Es una parábola, dibujada a mano a veces no queda todo bien que uno quisiera. Esa es la curva de coste variable medio. Y este punto es el punto que acabamos de calcular, el mínimo de explotación, que nos indica que si la empresa produce en este tramo de aquí menos de 11,25 unidades del bien X, la empresa cerrará. Así que tienes que decir que la curva de oferta es esta, precio igual a 24x cuadrado menos 360x más 2000, para x mayor o igual que 11,25. También puedo decir que esta es la curva de oferta, x igual a todo esto de aquí, para x mayor o igual a 11,25. También se puede expresar en función del precio, es decir, este valor de x, 11,25, se corresponde con un valor concreto de precio, por debajo del cual la empresa cerraría, ¿vale? Entonces vamos a hallar este nivel de precio. ¿Cómo lo hallaríamos? Muy sencillo. Si cogemos la curva de oferta que tenemos aquí, precio igual a 24x cuadrado menos 360x más 2000, y sustituimos el valor de la x aquí y aquí, obtendremos el precio. Lo voy a dejar indicado por no perder más tiempo con este ejercicio. Obtendríamos el precio que pondríamos en el gráfico y entonces diríamos que la curva de oferta de la empresa competitiva es esta expresión matemática de aquí arriba o esta expresión matemática de aquí abajo, la que queréis de las dos es la misma, despejada de una manera o de otra, a partir del mínimo del coste variable medio, también conocido como mínimo de explotación, que es ese punto de ahí. Entonces decís que es la curva de oferta para un precio mayor o igual que este y o, como queráis, para una cantidad de x mayor o igual que esta, 11,25. Concretamente, la curva de oferta es la curva de coste marginal. Esta es la curva de coste marginal. Pues esto es la curva de oferta, matemáticamente se dice así en microeconomía, a partir del mínimo del coste variable medio. Esa es la curva de oferta. La curva de oferta y el coste marginal son la misma curva, solo que la curva de oferta es solamente el tramo del coste marginal a partir del mínimo del coste variable medio. Bueno, me he enrollado un poquito con este apartado B, pero es que realmente tiene bastante más chicha de lo que parece, de lo que podemos pensar. El tema del cálculo de la curva de oferta, porque requiere no solamente la curva de oferta, que es esto, muy sencillo, ¿veis? Es un segundo realmente calcularla, sino especificar el tramo para el cual existe dicha curva de oferta. Bien,
Lo siguiente que nos piden, digamos en el apartado C, voy a continuar por aquí, era un ejercicio un poquito largo, la verdad. En el apartado C nos piden que si los costes de largo plazo, nos dan ahora una función de costes de largo plazo de esta empresa, una hipotética función de costes de largo plazo que es 8x al cubo menos 192x al cuadrado más 2336 por x, nos preguntan comprobar si para el nivel de producción x igual a 14, la planta productiva, se entiende la fábrica, ¿no?, que da lugar a los costes del corto plazo, que son los del apartado A del enunciado, son óptimos, ¿no? Bien, pensad una cosa, ya lo he comentado antes, voy a coger la hoja de antes. La función de costes que nos dan inicialmente tiene costes variables y costes fijos, por tanto es de corto plazo. Si os fijáis en esta nueva función de costes que nos dan, todos los costes que aparecen en ella son costes variables. Así es como identificas que es de largo plazo, porque todos los costes son variables. Incluso aunque el enunciado no nos diga si son de corto o de largo plazo, nosotros lo sabemos al mirarla. Simplemente con un pequeño vistazo lo deducimos, ¿no? Bien, pequeña cuestión. Existe, digamos, una condición que te asegura que los costes de corto plazo son óptimos, y eso se llama dimensión óptima de una empresa, ¿vale? Una empresa puede adoptar diferentes tamaños de fábrica, y eso tiene que decidirlo en el corto plazo de cara al largo plazo, digamos. Entonces, ¿cuál es la cantidad de capital que te asegura que estés minimizando tus costes medios a largo plazo? Esa es la idea, ¿vale? Eso es la dimensión óptima y eso es lo que está pidiendo el apartado C. ¿Cómo se hace? Pues la condición es la siguiente. El coste marginal de largo plazo se tiene que igualar al coste marginal de corto plazo. Le he puesto un superíndice L y un superíndice C a los costes marginales para que quede claro que me refiero a largo y a corto plazo. Porque en el coste marginal de largo plazo no lo hemos calculado todavía, pero quedaría derivada de 8x al cubo, o sea, perdón, ya estaba poniéndolo mal, 24x cuadrado menos la derivada de 192x cuadrado, que es 384x, más la derivada de 2336x, que es 2336. Esa es la derivada de la función de costes marginales de largo plazo. Y luego, la de corto plazo ya la hemos obtenido antes, es esta de aquí, ¿vale? La que obtuvimos en el apartado A, o también la obtuvimos en el apartado B. Así que la voy a transcribir directamente: 24x al cuadrado menos 360 por x más 2000. Bien. Podemos simplificar, tenemos aquí x al cuadrado y x al cuadrado, que lo podemos simplificar, y vamos a obtener la cantidad de x que se corresponde con la cantidad óptima de corto plazo, ¿no? Ya digo que es realmente la que se corresponde con el capital que debe elegir, la cantidad de capital, el capital, entended que son las máquinas que utiliza la empresa, el capital productivo, que minimiza los costes medios de largo plazo, ¿vale? Se llama dimensión óptima, aunque muchas veces nos lo enseñen, eso se llama la dimensión óptima de una empresa. Bien, vamos a intentar despejar, operar esto un poquito de manera que nos quede todo correcto, y salvo que haya algún tipo de fallo en algún número o en algún signo, que estoy repasándolo por si acaso, vale, parece que está todo correcto, voy a pasar el 2000 que está aquí sumando a la izquierda restando para que me quede todo en positivo, me quedaría 336, el 384 que está restando lo paso sumando a ese lado y me queda 24 por x, así que de aquí despejamos que x va a ser igual a 336 entre 24, 336 entre 24... sale efectivamente 14. Así que respuesta. El apartado C está en lo correcto. La cantidad de x igual a 14 es la óptima para el corto plazo, ¿vale? Que es lo que nos estaban pidiendo, es la dimensión óptima. Perfecto. Bien, vamos a por el último apartado D, que dice lo siguiente. Dice que dada la función de costes a largo plazo del apartado anterior, ¿vale? Se refiere a la función de costes de largo plazo del apartado C, ¿cuál será el nivel de producción y el precio de equilibrio a largo plazo? Me están preguntando que cuál es el equilibrio de largo plazo. Es una pregunta trampa. Una pregunta trampa porque esto recibe un nombre concreto en microeconomía y se llama calcular el equilibrio de la industria competitiva sin barreras a la entrada. También se llama, en lugar de sin barreras a la entrada y salida, sin barreras a la entrada y salida de empresas, ¿vale? También se llama con libertad de entrada y salida. Es lo mismo decir sin barreras, sin límites, que con libertad absoluta de entrada y salida. Cuando una industria, un conjunto de empresas se enfrenta al largo plazo, pensar en muchos años, en 10 años, en 20 años, en lo que sea, pues las empresas pueden entrar y salir libremente, pueden cerrar, pueden abrir, hay tiempo para ello, ¿no? En el corto plazo decimos que no. El corto plazo es un periodo de tiempo lo suficientemente corto como para que el número de empresas esté predeterminado y fijo y no cambie, ¿vale? Corto plazo, pensad que a lo mejor es 2 días, o una semana, o 2 meses.
La economía no especifica un tiempo concreto para el corto o el largo plazo, porque eso es muy relativo. Especificar un tiempo concreto para el corto o el largo plazo es muy cutre. Es muy cutre porque ¿qué es corto y qué es largo? Pues depende del tipo de industria, depende del tipo de empresa, depende del tipo de país, depende de 1.000 millones de factores distintos. Y especificar que corto plazo es menos de un año y largo plazo es más de un año es muy cutre y es totalmente erróneo, además. Así que en microeconomía decimos que el largo plazo es un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que puedan entrar y salir empresas libremente de ese mercado. Y el corto, pues un tiempo suficientemente corto como para que no pueda ocurrir eso. Pues este ejercicio, muy concreto, yo lo hago siempre en 6 pasos. Esto es como, digamos, una guía que me he inventado yo de 6 pasitos para que sepamos hacerlo. Los 6 pasos giran en torno a que el precio tiene que ser igual al mínimo del coste medio de la empresa. El mínimo del coste medio de una empresa recibe el nombre de óptimo de explotación. ¿Vale? Así que si alguna vez os piden obtener un óptimo de explotación, que sepáis que ese punto óptimo de explotación es el del equilibrio de la industria competitiva sin barreras a entrada y salida. Es decir, también el equilibrio de largo plazo de una industria, en el cual ocurren 2 cosas. Primera cosa, que el beneficio de las empresas es exactamente igual a 0, ¿vale? Y solamente ocurre una cosa, he dicho, ocurren 2 cosas, no. Esta era la primera cosa que ocurría, esta era la segunda, ¿vale? Solamente es una cosa, que el beneficio de las empresas en ese punto es exactamente igual a 0. Se puede representar gráficamente, de hecho voy a aprovechar y lo voy a representar gráficamente. Ahora como vamos a calcular todo lo vamos a ver tranquilamente, pero poniendo precio en el eje vertical, cantidad de X en el horizontal, dibujamos la curva de coste marginal, que ya la hemos dibujado antes, pero ahora nos referimos al largo plazo, ojo. Nos tenemos que centrar ahora en esta función de costes para el apartado D porque nos especifican que lo hagamos con la de largo plazo. Esta es la función de coste marginal de largo plazo, que es la derivada de esta función de costes, o sea, esta de aquí, 24x cuadrado menos 384x más 2336, y la curva de coste medio no tiene nada que ver con la curva de coste variable medio que calculamos antes. Ojo, es otra curva distinta, ¿vale? Pues el punto que estamos calculando, el óptimo de explotación, que os estoy diciendo, es ese puntito de ahí. Bien, vamos a por ello. Como digo, son 6 pasitos. Primer paso. A ver, por cierto, a los profes de universidad no les gusta que hagáis pasos o estructuras así como un guión, ¿no? Porque dicen, casi no entendéis nada, no estáis aprendiendo nada. Pero como yo no soy profesor de universidad, a mí me gusta enseñar de una forma que todo el mundo luego lo recuerde, lo aprenda bien, lo entienda, etcétera, etcétera. Ya sabéis que son métodos distintos los que vais a encontrar aquí en mi web, en mi canal de YouTube, y los que vais a encontrar en la universidad, lógicamente, ¿no? De hecho, en mi libro de microeconomía, supongo que lo sabéis, tengo un libro de microeconomía escrito que se llama Microeconomía Inicial e Intermedia, Teoría y Ejercicios. En ese libro yo lo hago de esta forma, para que los ejercicios tengan una estructura clara que todos los alumnos puedan entender, ¿no? Bueno, ya digo, entonces lo de los pasitos y eso a los profesores de universidad que sepáis que no les gusta, pero para nosotros, entre nosotros, para estudiar y para aprender es lo mejor. Bueno, primer paso. Lógicamente, el primer paso lo que vamos a hacer es calcular el coste medio. Si yo quiero minimizar el coste medio, lo primero que necesito es saber el coste medio, que se calcula como la función de costes partido x. Bien, pues cogemos la función de costes y la dividimos entre x y nos queda 8x cuadrado menos 192 por x más 2336. Ya está, ya tenemos el coste medio. Ese es el primer pasito, muy simple. Segundo paso, pues vamos a minimizar dicho coste medio. Hace un rato ya minimizamos otra curva. Para minimizar tú simplemente tienes que derivar e igualar a 0. Así que derivamos el coste medio tomando x como variable e igualamos a 0. Y entonces nos queda 16x menos 192, ¿vale? Porque la derivada de 2336 es 0. Igualamos a 0 y solamente nos queda una ecuación con una sola incógnita que podemos despejar. 16x es igual a 192, así que x es 192 entre 16. Que es 12. ¿Qué es esta x igual a 12? Es esta de aquí. Y es la oferta individual de cada una de las empresas que haya en esta industria. Porque una cosa que no he comentado todavía y es que al principio tú no sabes cuántas empresas va a haber en esta industria. Es un valor desconocido que vas a averiguar después. Así que en el segundo pasito sabemos cuánto va a producir cada empresa, aunque aún no sabemos ni a qué precio va a vender ni cuántas empresas hay. Tercer paso. En el tercer paso ya aplicamos la condición propiamente dicha. El precio tiene que ser igual al mínimo del coste medio. Entonces, lo que hacemos es calcular el mínimo del coste medio. El coste medio cuando x es igual a 12. Como el mínimo, fijaos que aquí que es el punto más bajo del coste medio, como el mínimo del coste medio se encuentra donde x es igual a 12, sustituimos que x es igual a 12 dentro de la función de coste medio y entonces nos va a quedar el mínimo del coste medio. Me explico, lo vais a entender perfectamente. Quedaría 8 por 12 al cuadrado menos 192 por 12 más
2.336. Aquí sí que voy a necesitar un poco de calculadora. 12 al cuadrado es 144. Voy a comprobarlo por si acaso, no vaya a meter la pata. ¿Vale? Por 8, que es 1.152. Menos 192 por 12. 192 por 12 es 2.304. Y luego más 2.336. Es que este ejercicio han elegido unos números un poquito feos, la verdad. Vale, me sale 1184 sin ningún tipo de fallo numérico. De todas maneras, siempre comprobad todos los números, porque igual que yo me equivoco, o sea, igual que vosotros os equivocáis, un profesor se puede equivocar, yo me puedo equivocar, ¿vale? Así que ya sabemos que el precio que se corresponde con el mínimo del coste medio, el precio de venta al que debería vender la empresa, las empresas, es 1184, que es este valor aquí, 1184. Parece que está correcto, así a ojo me parece que cuadra. Sí, está correcto. Vale, ya tenemos los tres primeros pasos, ya tenemos, digamos, el precio y la cantidad que produce cada empresa. Vamos a la parte final. Ay, no podemos calcularla. No podemos calcular la parte final, os explico. En el cuarto paso, para hacer el cuarto, quinto y sexto paso, faltan datos, porque realmente en este ejercicio no lo preguntan. En el cuarto paso, calcularíamos la demanda de los consumidores, pero nos tendrían que haber dado en el enunciado del ejercicio una función de demanda. Como no nos la han dado, no podemos calcular la demanda. Quinto paso. En el quinto paso calcularíamos la oferta. Como la oferta es igual a la demanda, obtendríamos la oferta. Pero como digo, al no habernos dado la demanda, tampoco vamos a poder obtener la oferta total de la industria. Y luego, sexto y último paso, obtendríamos N. N es el número de empresas de la industria, que sería la oferta total, es decir, esta de aquí que hemos obtenido, que es la oferta total del bien X de todas las empresas conjuntamente, partido la oferta individual de cada una de ellas, que sí lo conocemos. Cada una produce 12, pues el total entre 12 nos daría el número de empresas. Estos tres últimos pasos, 4, 5 y 6, os los dejo por si algún día os plantean otro ejercicio similar a este en el que sí que os piden la demanda, la oferta, el número de empresas, etcétera, etcétera. Pero en este caso no lo pedían. Bueno, al final ha quedado un vídeo bastante largo, pero creo que ha merecido la pena porque hemos tocado prácticamente todos los puntos que se pueden tocar en cuanto a una empresa competitiva, desde el cálculo de maximización del beneficio a partir de la función de costes, cálculo de la curva de oferta, mínimo de explotación, luego hemos continuado con la dimensión óptima de una empresa, ¿vale? Es decir, la comparación de los costes de corto y de largo plazo, ¿no? La cantidad que debería producir del bien X. Y luego además incluso la industria competitiva sin balanza de entrada, que es muy interesante, ¿no? Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os sirva para haber aprendido bastante sobre todo este tema y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.